sintonía. Gracias por esa enorme preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida. A este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura Plaza José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Hermanos, una vez más voy a decirles, si este espacio tendría por lo menos 20 minutos en una televisora, sería el más visto. Sería, hermano, el que tenía mayor rating en el Perú. Te aseguro, hermano, en un solo día desplazaríamos a todos los medios de comunicación que sirven a los grupos de poder. Compatriotas, hablar lo que está sucediendo en Medio Oriente, creo que la gran mayoría sabe lo que está pasando allá. ¿No? En las redes sociales me dicen, usted critica mucho a los norteamericanos. Y me dicen, seguramente ni siquiera sabe cuál es la historia de los Estados Unidos. Graso error, hermano. Para mí, el mundo está hecho de historias y no de átomos. El que domina la historia, domina la sociedad. El que domina la sociedad busca dominarse a sí mismo, porque el hombre más poderoso es aquel que se domina a sí mismo. Uno. Tranquilo, tranquilo. ¡Viva Perú! Muy bien, hermano. Pero vamos a empezar con lo siguiente. El señor ministro de Economía de nuestro país ya dijo bien claro de que en el Perú hay recesión económica. ¿Eso qué significa? No hay crecimiento económico. Se ha sincerado. Pero los defensores de este modelo, los de siempre, los intelectuales de los grupos de poder, los medios de prensa, los medios de prensa, miren lo que dicen, hermano, dicen lo siguiente: toda la culpa lo tiene el expresidente Pedro Castillo. Todo, apúntalo allá, toda la culpa lo tiene el expresidente Pedro Castillo, porque gracias a que este señor financia a los grupos de ultraizquierda, a los terroristas, el Perú está en picada en crecimiento económico. O sea que un misio como Pedro Castillo Terrones financia al Ágora Popular, financia las protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, financia a Augusto de Congas. Ese señor nunca me ha dado un sol. Nunca. Ese señor nunca apoyó al Ágora Popular. A pesar que nos prometió allá en la plaza nos dijo, si yo soy presidente vamos a hacer ágoras en todas las regiones de nuestro país. Nunca cumplió con el ágora. Eso está clarísimo. Y tampoco nunca le hemos exigido nada, porque nosotros estamos acá por una convicción, por un ideal. ¿Y cuál es esa convicción que perseguimos? Recuperar nuestro Perú, enrumbar nuestro Perú por un verdadero norte de progreso y desarrollo, enrumbar nuestro país para que haya mejor educación, para que haya mejor prestación de salud, para que haya una verdadera inclusión social, especialmente con aquellos pueblos olvidados, con aquellos pueblos originarios aymaras quechuas, nuestras 47 etnias nativas, que nunca saben lo que es la presencia de un Estado. A nosotros nadie nos financia, salvo ustedes. Nos dicen de que somos financiados por grupos extremistas. Nos dijeron que nos financia la minería ilegal. Nos dijeron que nos financia el narcotráfico. Váyanse al carajo. ¡Viva Perú! Muy bien. Compatriotas, no es jactancia, hermano. Tengo más de 50 años de lectura. Y en este momento me quedarán 25 minutos. Voy a narrar brevemente
territorial de los Estados Unidos. ¿Cómo este gigante del norte a la fecha tiene 9.853.000 kilómetros cuadrados de territorio? Pero hoy vas a saber cómo lo hizo esto. ¡Viva Perú! Presten atención, hermano. Esto es geografía de los Estados Unidos. ¿Cómo crece ese territorio? ¿Cómo llegó a ser tan poderoso ese territorio? O esa nación que hoy está en un franco declive, ¿o no? Muy bien. Compatriotas, la tierra del tío Sam, ¿no?, antes de ser colonizado, estaba poblado por pieles rojas, por apaches, por navajos, por sioux, etnias originarias de allá. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? En el año de 1609, los holandeses empezaron con la colonización del gran país del norte. Estos holandeses fueron los primeros en llevar esclavos negros traídos del África allá. ¿Está claro? Posteriormente, 1612, 1613, llegan, ¿quiénes? Los anglosajones. ¿A qué país se le conoce como anglosajón? ¿A qué país? A Inglaterra. ¿Y por qué se le llama anglosajón? Porque Inglaterra fue colonizado por esas etnias llamadas los sajones y los anglos, que pertenecían a Germania, que era una provincia romana. ¿Está claro? Por eso se denomina anglosajones. Y los anglosajones también colonizaron Norteamérica, pero con más fuerza. 1612-1613. Pero 170 años después, ¿no?, esos descendientes de los anglosajones se levantaron contra la corona británica y declararon su independencia el 4 de julio del año 1776 en el Salón de la Independencia en Filadelfia. ¿Quiénes fueron estos? ¿Quiénes fueron los que declararon la independencia de Estados Unidos? Thomas Jefferson, el que dio lectura al acta de la independencia. Estaba este señor John Adams, estaba el señor Benjamin Franklin, entre otros. ¿Está claro? Muy bien. Estados Unidos, ¿no?, se basó en su constitución política, que data del 17 de septiembre del año 1787. Y en su constitución está: para hacer grande un país, para dominar en el mundo, nadie debe de ser excluido. Todos tenían que ser incluidos. Por eso Estados Unidos está como está. Por eso llegó a dominar el mundo. Pero ¿cómo se apropió de grandes territorios? Por ejemplo, en el año de 1813, Estados Unidos le compra Luisiana a Francia, mejor dicho, le compró a Napoleón Bonaparte por la suma de $15 millones. En el año de 1867, el zar Nicolás II de Rusia le vende Alaska a los Estados Unidos por la irrisoria suma de $7.200.000. ¡Qué bestia! Un territorio, Alaska, 1.518.800 kilómetros cuadrados, lo remató por $7.200.000. Alaska. Luego, hermano, Estados Unidos compra la Florida, Puerto Rico. ¿A quién? A los españoles. Lo compra. Estados Unidos, ¿qué hace, hermano? Le arrebató a México el 52% de su territorio en el famoso tratado Guadalupe Hidalgo,
que se firma el 2 de febrero del año 1842. Allí le quitó, hermano, 52% de territorio mexicano. Texas, Alaska, Nevada, Nueva California, Nuevo México, Utah, uno que me olvido. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hizo más Estados Unidos, hermano? ¿Qué cosa quería? Recursos, materia prima. Por eso invadió Panamá, por eso invadió Nicaragua, por eso invadió, ¿cómo se llama? México. Invadió todo prácticamente, se llevaba todos nuestros recursos naturales. Estados Unidos. Y no se conformó con ello. Salió fuera de este continente. Invadió Siria, invadió Irak, invadió Afganistán, invadió Vietnam. Todas esas islas China los invadió. En nombre de la libertad, en nombre de la democracia, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hizo más Estados Unidos, hermano? Creó, junto a Inglaterra, un gran estado, un estado pequeño. ¿Dónde? En Oriente Medio. ¿Cómo se llama ese estado? Israel. Dejémonos de los tiempos bíblicos. Hablemos de este Israel moderno. ¿Cómo se crea el Estado de Israel moderno? ¿Sabe dónde nace la historia, hermano? Vamos a recortarlo porque el tiempo es oro en el ágora popular. El 2 de noviembre del año 1917, el rey inglés Carlos V le ordena a su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, para decirle a los sionistas de que Inglaterra iba a apoyar la creación de un Estado judío en la Franja de Palestina. Y este señor, Arthur Balfour, le entrega una carta al líder sionista Walter Lionel Rothschild el 2 de noviembre de 1917, donde dice claramente esa carta: te vamos a apoyar para dotar de un hogar judío en la Franja de Palestina. ¿Y por qué Inglaterra se tomó eso para ordenar en un territorio que no tiene nada que ver con ellos, Palestina? Recordemos, hermano, antes de la Primera Guerra Mundial, todo Medio Oriente era el Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles del 28 de julio del año 1919, luego se crea la Sociedad de Naciones, que es antecesora, uno, probando, mira. ¿Qué pasa, hermano, acá? ¿Qué pasa? Entonces, hermano, el líder sionista Walter Lionel Rothschild recibe, por encargo del rey, autorización para crear un Estado judío en la Franja de Palestina. 1917. ¿Está claro? Pero ¿cuándo se cristaliza todo esto? Esto se cristaliza recién el 29 de noviembre del año 1947, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas saca la resolución número 181, donde aprueba la creación de un Estado judío en Palestina y un Estado árabe. 1947. Pero todavía no se había declarado el Estado israelí. ¿Pero qué pasó? El mandato británico sobre la Franja de Palestina culminaba
a las 12 del día del 14 de mayo de 1948, 4 horas después de que culmina el mandato británico en la Franja de Palestina, David Ben Gurión proclama la creación del Estado Libre de Israel, 14 de mayo de 1948. E inmediatamente esto fue apoyado por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Su capital cuál era? Según el mandato de la resolución de la ONU, Tel Aviv. Pero en el año 2018, Israel traslada su capital a Jerusalén Este. Pero Jerusalén estaba bajo protección internacional. Y poco a poco los israelíes fueron invadiendo territorio que le pertenecía a los palestinos. Pero hubo un momento en que iba a haber paz en Palestina. Hubo un momento en que Palestina e Israel iban a vivir en paz. ¿Cuándo fue esto? El 13 de septiembre del año 1993, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, 28 de mayo de 1964, con el patrocinio del presidente norteamericano Bill Clinton, firmaron los famosos acuerdos de Oslo, Noruega. Ahí estaba plasmado para finiquitar para siempre los linderos o la soberanía de cada nación árabe y judía. Eso era el camino de la paz. Pero un sionista de la ultraderecha, esos que no quieren paz, esos que quieren apropiarse de toda Jerusalén, esos que quieren desaparecer a los palestinos de la tierra de sus ancestros, asesinó al primer ministro israelí el 3 de mayo de 1995 y todo, absolutamente todo, se vino abajo. Desde ahí el problema día a día se ha agudizado. Hoy Estados Unidos está apoyando directamente a Israel. Pero cuidado, hermano, cuidado, ¿no? Mucha gente aplaude, mucha gente dice, ¡viva la tierra de Dios, de Israel! Para ello le dijo lo siguiente: Jehová Dios, apartó a los israelíes de la casa de David y los llevó al reino de Asiria. Y el rey asirio mató a todos los israelíes y para nuevamente colonizar esas tierras llevó gente extraña del norte de Europa, conocido como los jázaros. Casi no existe un judío allí, todos son exógenos, todos son exógenos. ¿Y por qué cuando dicen que Israel defiende a Dios? Les digo algo, hermano, el que habla con un sesgo ideologizado, el que habla con una simpatía para una causa, jamás te va a decir la verdad, no te va a decir la verdad. ¿Qué cosa dice Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 43? Dice lo siguiente: cuando Jesús iba a ingresar a Jerusalén, Jesús se detuvo y comenzó a llorar. Y dijo estas palabras: oh Jerusalén, hoy habrías tenido el privilegio de conocer la paz, pero la paz es nulo a tus ojos. Entonces dijo: las naciones te rodearán, te amurallarán y te matarán a ti, a tus hijos. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y por qué? Porque perdieron la oportunidad de recibir a Jehová, quien venía en su liberación.
La pregunta es, ¿quiénes condenaron al Altísimo? Cuando Jesús entra a los templos en Jerusalén, encontró a mercaderes. ¿Qué dijo? Lárguense de acá, esta es la casa de oración, generación de víboras. ¿Los dijo o no? Ante esto, los maestros de la ley, los jefes de los pueblos, los jefes de las iglesias buscaban la forma de matarlo y lograron matarlo. Te pregunto, hermano, ¿seguirá siendo Israel? La tierra sí, pero no esos líderes genocidas, pero no esos líderes que a casi 2 millones de personas los han amorrullado, los han cerrado, los han encerrado, han prohibido el ingreso de agua, electricidad, alimentos, todo. Pero el día de ayer se ha roto ese bloqueo por Egipto. ¿Por qué? Porque los rusos han enviado 50.000 toneladas de alimentos. Un aplauso, hermano. Eso es cierto. Eso es muy cierto, hermano. Algunos me dicen por las redes, por lo que tú hablas estás blasfemando a Dios. Y dicen que el que blasfema a Dios tiene un lugar en el infierno. Bueno, si he dicho mentiras, mi lugar en el infierno está asegurado. Entonces no es problema, no, es mi problema. Pero como está escrito, digo la verdad, entonces tengo un lugar en el paraíso que es la tierra. ¡Viva Perú! Para terminar, hermano, Estados Unidos siempre ha sido un país invasor, a un país que nunca ha respetado la soberanía de países. Te voy a contar una historia nada más acá, en nuestro continente, de Panamá. Te voy a hablar de Panamá. Miren, hermanos, William McKinley, presidente norteamericano, fue asesinado el 13 de septiembre del año 1901. William McKinley. ¿Quién le sucedió en el cargo? Teodoro Roosevelt. No confundan a Teodoro Roosevelt con Franklin Delano Roosevelt, que gobernó Estados Unidos 12 años. Teodoro Roosevelt, ¿qué hizo cuando sucedió en el cargo a William McKinley? Este señor tenía visión, son estadistas. Dijo, tenemos que unir esas dos grandes masas de agua, el Atlántico con el Pacífico. Y lo hizo. ¿Qué hizo? Buscó un pretexto para separar Panamá de Colombia. Y lo logró. El 13 de noviembre del año 1903, Panamá se separa de Colombia, aprovechando la guerra de los 1000 días. Estados Unidos separa Panamá de Colombia el 13 de noviembre del año 1903. Primer objetivo lo logró. Al año siguiente empezó la construcción del canal de Panamá. Se inauguró 10 años después. ¿Cuándo se inaugura? El 15 de agosto del año 1914. Perfecto. 1914. ¿Cuál era el objetivo del gobierno norteamericano? Administrar por siempre el canal de Panamá. Por siempre. Pero apareció un general nacionalista, un general del estirpe, un general del linaje, de la casta, de militares nacionalistas, que se asemeja a Juan Velasco Alvarado. Omar Torrijos dio un golpe de Estado el 11 de octubre del año 1968. ¿A qué presidente panameño nos tocó? Al señor Arnulfo Arias. Al señor Arnulfo Arias. Así es, hermano. Cuando hablamos de cosas, no hay ni un servidor técnico. Así es. Muy bien. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Entonces, hermano, ¿qué pasó?
Hermano, mira, no te vayas. Por favor, algún técnico, ¿escucha? ¿Se escucha? ¡Viva el Perú! Uno, dos. Mira, hermano, ¿no se escucha? Voy a hablar fuerte, ya voy a terminar. Uno, Arnulfo Vila, Omar Torrijos, no hablen por Omar Torrijos, da un golpe de Estado el 11 de octubre del año 1968. ¿A quién lo saca? A Arnulfo Arias, que era financiado por los norteamericanos. Y cuando ocupa la presidencia Omar Torrijos, dijo, el canal tiene que ser panameño. Entonces empezó a presionar al gobierno norteamericano hasta que llega al gobierno el señor Jimmy ¿qué? Jimmy Carter. Omar Torrijos presiona a Carter y logra el 7 de septiembre del año 1977 firmar el famoso tratado Torrijos-Carter. ¿Qué dice ese tratado Torrijos-Carter? Dice lo siguiente: la administración norteamericana tendrá el canal de Panamá hasta el 30 de diciembre del año 1999. Eso se cumplió. A partir de 1999, Panamá administra su canal de Panamá. Eso hizo Estados Unidos. Es un país invasor, pero hoy está en franco declive. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hace 2 días atrás, toda la Liga Árabe se ha unido, ha dicho lo siguiente: como están destruyendo Palestina, no les vamos a vender petróleo ni gas a Israel. Guerra económica. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias, hermano, muchas gracias.